Pues bueno, aquí estamos. Otra vez, estamos de vuelta. Otra vez. Bienvenidos. Nos pusimos la misma ropa y todo. Sí. Nos pusimos de acuerdo para Porque que era se viera continuidad. igual. Para que se viera igual, el llamado fue otra vez Sí, con las mismas garras. La continuidad Los es importante. cacahuatitos, O sea, sí. los Para cacahuatitos que se no quedaron se donde nos- mismo. se quedaron donde mismo. Están buenos, ¿eh? Ya están medio Aguantaron bajaditos, toda la pero- semana, güey. Pero aguantan una semana más. Bienvenidos a su podcast Dios los hace y ellos se juntan. Seguimos aquí con nuestros invitados Mayra Michelle, Erika Cárdenas, Octavio Estrada y Rey Figueroa, su host de este programa. Pues le damos sin irnos más allá, aterrizando un poquito lo que veíamos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esta tercer persona de la Trinidad que viene a hacer válido todo estos temas del querigma que están ya anteriormente. Si no los han visto, vayan a verlos, aquí se los ponemos para que puedan ir a verlos antes de continuar con este tema. Pues un personaje importante en la historia de la salvación, como ya lo mencionábamos, este gran olvidado de la iglesia, que se nos olvida a veces que es parte fundamental. Yo diría, para cerrar lo que veíamos en la parte 1, sí, los primeros creyentes tenían a ese Dios Padre con el que hablaban, el que se les revelaba a lo mejor en profecías, en toda esta parte que ya conocemos del Antiguo Testamento. Luego viene Cristo y dura 33 años, ¿no? Él se forma, nace, como ya sabemos, 100% Dios, pero 100% hombre, ¿no? Tiene una formación importante. María y José que forman a su hijo. Y a mí se me hace increíble cómo nada más son 3 años de su vida pública. O sea, son 3 años en los que va con sus apóstoles y se revela ante ellos que es el Hijo de Dios. Y los discípulos nada más disfrutan de esto por 3 años, ¿no? 3 años dura, 33 años, pero 3 cortitos años dura el tiempo del ministerio, tal cual de Jesús. Entonces es bien poquito. Los discípulos no quieren que se vaya y le dicen, hey, no, ahí está Pedro, ¿no? Que les dice, hay que hacer una choza aquí porque se la están pasando muy bien y quisiéramos a veces que fuera así. No digo que no oremos a Jesús, es muy bueno que oremos a Jesús y estamos acostumbrados a orarle a Dios. Habrá quien tiene más esa cercanía con el Padre y le habla a Dios Padre, pero creo que muy poquitos Es que nos identificamos mucho por el tema de la redención, ¿sabes? Uh-huh. Y es la intención de la misión mesiánica de Jesús, ¿no? Jesús se hace hombre para estar con los hombres y redimirlos del pecado, que me gusta más como lo decía el tío Gerardo, que es la herida del hombre, ¿no? Todos tenemos heridas y el pecado no es más que eso, una herida. Y por eso estamos muy apegados a Jesús. En el tema de, pues él es el que nos redime, es el que se hace hombre, pues lo sentimos más cercano, nos identificamos más con él. Pero, en sus mismas palabras, es el Espíritu Santo lo que nos conviene, porque vivimos, como ya lo decíamos en el episodio pasado, en el tiempo del Espíritu Santo, porque está el Espíritu Santo en los sacramentos, está el Espíritu Santo en los dones. O sea, el Espíritu Santo viene en Pentecostés para quedarse entre la humanidad como esa presencia viva de Dios. Y justamente quisiera agregar que es como ya dijimos, ¿no? Como dijimos en el episodio pasado, cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre, y Jesús le dice, es que el Padre está en mí, que no han entendido que si me conocen a mí, conocen al Padre. Sabemos eso. Si oras a Jesús, si oras al Padre, también estás orando al Espíritu Santo, pero creo que a Dios le gusta que le hablemos, ¿no? Y que le pidamos cosas. Como dice también la Escritura, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto no más el Padre les dará cosas buenas? O en otras partes también dice, el que toque se le abrirá, ¿no? Entonces Él quiere que lo abordemos. Y si nosotros sabemos abordarlo al Espíritu Santo, van a venir todas estas bendiciones y estaríamos aprovechando el tiempo del Espíritu Santo, que quién sabe cuánto vaya a durar, ¿no? O sea, estamos ahorita nosotros
gozando de los tiempos del Espíritu Santo. Entonces creo que deberíamos de aprovecharlo, así como los discípulos aprovecharon estos 3 añitos que tuvieron con Jesús. Nosotros pues ya cuánto va la cuenta, 2025 años del Espíritu Santo, y quién de verdad se acerca realmente a pedir Espíritu Santo, a orar al Espíritu Santo para que Él sea el que entre en nuestras vidas. Y muchos dirán, pero pues es que ¿qué hace el Espíritu Santo? Ya nos compartió ahorita Mayra un poquito de su testimonio, ya estuvimos hablando de qué es el Espíritu Santo. Mayra nos compartía, ya nos decía también que esto del Pentecostés que se le presenta a sus discípulos, recordar que estaban con las puertas cerradas por miedo a la muerte. Ellos tenían miedo de que los mataran, porque estaban siendo perseguidos por los judíos que ya habían matado, pues hay que darle cuello a Jesús, ¿no? Porque anda diciendo muchas cosas que no nos convienen. Entonces, pues ellos realmente estaban en busca de matar a los cristianos. Pablo, que mataba a los cristianos porque decía, pues estos que andan diciendo cosas... Del César. Y incluso ya después entran los romanos también a matar a los cristianos, ¿no? Se conoce este Nerón, que ya empieza también a mandarlos a los circos romanos, sí, o a quemarlos en antorchas, con mucha crueldad. Entonces había un miedo de decir, si hablo de Cristo, si digo que creo en me van a matar. Entonces los discípulos tenían la misión de ir a hablar de Dios, pero pues humanamente sienten este miedo y dicen, no, pues hay que escondernos. Y Jesús les dice, no salgan de Jerusalén hasta que reciban al Espíritu Santo. Entonces por ahí creo que se habla de un discípulo que incluso sí no estaba ahí cuando se presenta Jesús, y luego ya como que Jesús le dice, a ver, mete tus manitas aquí y ya cree. Entonces los discípulos de Emaús, ¿no? Que iban decepcionados, que iban diciendo, perdimos 3 años escuchando a iban todos decepcionados. Y capaz que fue un fraude porque pues lo mataron, ¿no? Exactamente, ya hasta que ven y creen en su resurrección, pues dicen, no fue tiempo perdido. Pero clave del Espíritu Santo en esta conversación es cuando viene y se manifiesta como lenguas de fuego en los discípulos, y ellos pierden ese miedo totalmente y salen, ¿no? Salen a hablar ya ahora sí sin un miedo, sin ningún temor, como si fuera obra de magia. Se me figura, ¿sabes qué? Como si los primeros cristianos tuvieran incompleta la experiencia de Dios. Uh-huh. Y no porque Cristo no sea suficiente, obviamente lo es, pero la experiencia de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo estaba incompleta. O sea, yo sé que es real, yo lo vi que resucitó y... O sea, no me dan mis fuerzas, no me dan mi capacidad para hacer lo que Él me dijo que hiciera. Entonces, y cuando llega el Espíritu Santo es lo que necesitabas, pues, o sea... Esa fuerza, por eso es tan difícil como ponerle una imagen al Espíritu Santo, porque es lo que se necesita en el momento, pues. Sí, y pues ese Espíritu Santo, esa que se representa como lenguas de fuego en esa cita bíblica, viene a darnos esa fuerza de sacarnos de nuestra depresión, de nuestra ansiedad, de ese miedo que a lo mejor si tú eres creyente y tienes ese llamado o estás sintiendo ahí una vocación o simplemente un anhelo en tu corazón que te da miedo hacerlo. Como un podcast. Como un podcast. Por ejemplo. Viene este Espíritu Santo a darnos la fuerza para poder hacer todo lo que Dios ya puso en nuestros corazones, y lo que todos tenemos una misión aquí y Dios la sabe, está en nosotros aceptarla. Y volvemos a lo mismo, en saber invocar, saber llamar al Espíritu Santo porque nos conviene, ¿no? Nos conviene que venga ese Espíritu Santo a darnos su espíritu, a darnos su poder, a darnos su fuerza, a darnos quizá la consolación, ¿no? Que en el testimonio de Mayra a lo mejor necesitaba alguien que la consolara en eso que estaba viviendo, y recordar que también es llamado el Consolador, ¿no? Ese que consuela. Entonces, pues tiene muchas cosas el Espíritu Santo que nos puede dar. Y aquí quiero entrar en este debate de los carismáticos, porque creo que es importante que lo toquemos, porque existe, pero lo quiero introducir de esta forma en una conversación. Viene este Espíritu Santo, ¿no? Ya estamos viviendo el Espíritu Santo, y creo que hay personas que realmente, hablando en específico también de la renovación carismático, entienden que el Espíritu Santo tiene poder para sanar, tiene poder para consolar, tiene poder para hacer muchas cosas, pero justamente en esta parte de la sanación es cuando existe esta separación, este debate de que luego... Falta de creencia, ¿no? Falta de creencia, o a veces
quizá desde la postura de gente más cuadrada o de gente que a lo mejor ve los abusos, porque también hay abusos, dice, no, vamos a prohibir esto, porque están pasando muchas cosas, están viendo muchas cosas, hay muchas cosas que no sé si entrar de lleno a ese debate. Aquí venga. Pues que hay mucho escepticismo también, o sea, nos cuesta creer en la obra del Espíritu Santo, y también está la parte del abuso, ¿no? O sea, hay como dos partes, ¿no? Y las dos son, uno es blanco y otro es negro, ¿no? Es el escéptico que dice, no, ¿para qué? O sea, es que se rehúsa completamente a estas manifestaciones del Espíritu Santo, y el que abusa de las manifestaciones del Espíritu Santo por vivir en Gracialandia o por ser parte de un movimiento, sí, de una o de competir a ver quién tiene más carisma. O, sí, que a veces es una realidad, digo, es uno de los abusos, que a veces yo, el coordinador o el servidor del encuentro carismático, de la renovación, yo soy el que tengo el poder, yo me siento que puedo imponer manos, yo soy el que sano, si no es el sacerdote específico, ninguno te va a poder sanar porque él tiene el don del Espíritu Santo. Ahí es cuando la iglesia dice, a ver, espérate, no eres tú, no es el sacerdote. Luego allá los sacerdotes los andan cancelando o los andan diciendo, vente para acá, no andes hablando de más, no andes haciendo masas, porque luego ahí vienen todas estas... Pero hay quien le roba el protagonismo al Espíritu Santo, a Dios, ahí es a donde por quiero tener el protagonismo él, ¿no? Pero esta, pues, sigue siendo la concupiscencia, ¿no? El pecado original, sentir claro, que yo sí. y yo. Sí. Bueno, vamos a ver. El Espíritu Santo nos va a dar regalos, porque es gratis, es porque quiere y ya. Y son dones y son carismas, ¿no? Los dones son para la edificación personal y los carismas son para la edificación de la iglesia. Entonces, partiendo de esto, una comunidad carismática... A ver, ¿cómo era otra vez? Los dones, sí. Temor de Dios, todos estos, los 7 dones del Espíritu Santo son para edificación personal. Okay. ¿No? Para la propia santificación. Y los carismas son para la edificación de la iglesia. Entonces los carismas tienen que estar al servicio de tu comunidad, al servicio de la iglesia. Para que se den carismas, es muy importante, y me ha quedado muy claro, que necesitas en comunidad, porque para eso son, ¿no? O sea, no es como que yo voy a decir, yo tengo el don de sanación física y yo voy a poner mi changarro en mi casa y voy a orar por la gente y si el padre viene y me dice, oye, tú no puedes estar haciendo eso, ¿cómo no? Si Dios y yo y usted ya no cuentan, ¿no? Es un riesgo muy grande porque justamente la concupiscencia, o sea, no se va, pues, y la tentación no se va. No se va. No. Exacto. Derechos de autor. Hay que bailar. Ay, sí, bueno. Entonces... están ahí. Y yo creo que los carismáticos, digo, yo hoy me puedo reconocer como carismática y hace 15 días me costaba mucho trabajo decirlo. Porque dicen, no, o sea, yo tengo un proceso con el Señor, me ha sanado, me ha esto, lo otro. Sí me ha regalado momentos de oración muy fuertes, me ha hablado al corazón. Digo, nunca he escuchado, no he tenido como esa locución, pero de ahí a ser carismática, no. No, porque yo no tiemblo así cuando oro, ¿no? O sea, yo no soy carismática no. Pero justamente en Ruach me quedó claro de que yo tenía carismas porque el Señor quería, ¿no? Y quería que los usara para la edificación de su iglesia. Pero sí hay un riesgo muy grande de ser protagonistas de los regalos de Dios, de ponerlos como los reflectores a yo soy quien te salva, yo soy quien te sana. Les voy a contar una historia, ahí ustedes me dirán. Yo estuve en un grupo muy poco tiempo de la renovación carismática. He estado en 2, pero en un específico tuve una experiencia con ellos que no me gustó. Todo lo demás, perfecto, muy bonito. Entendí muchas cosas del Espíritu Santo, de sus dones, etcétera. Hay gente todavía ahí que estimo mucho, gente que hace las cosas a la perfección, un grupo muy cuidado y muy bueno, pero pues somos humanos y de repente están estos abusos, no porque quiera abusar la gente, sino porque de repente no nos queda muy claro. ¿Cuál fue mi experiencia? Estábamos de misiones, fuimos de misiones, regresamos, cuando veníamos de camino, veníamos por esta carretera como hacia Zacatecas,
fuimos a Durango de Misiones y veníamos de camino ahí entrando casi a Zacatecas, y así veníamos manejando, veníamos como en una van, veníamos varias personas, y de repente nos arrebasa un camión de estos como de pasajeros, así hecho la madre. Es una mocha. Sí, así, pero cacho, o sea, rebasó a todos por el otro carril que venía gente, o sea, en sentido contrario. Y dijimos, este loco pues sabe traer a prisa. Kilómetros más adelante, el camión volteado, gente saliendo por las ventanas, sangrando, heridos, Dios. Una cosa fea. Entonces, pues el que venía manejando siguió derecho, siguió como si nada, y entonces una persona dice, esperen, hay que detenernos a orar. Y yo dije, va, saco mi rosario, nos aventamos un rosario. En latín si quieren. Ajá, nos aventamos un rosario por las personas que mientras vamos de camino a nuestra casa, ¿no? Y dice, no, párate. Le dice, párate al conductor, ¿no? El conductor para, se orilla, se bajan estas personas y empiezan a caminar para allá. Entonces yo me quedo afuera, o sea, me bajo de la van y empiezo a platicar con el conductor, que también el que venía conduciendo es parte del grupo, ¿no? Y ya viendo, llegan, o sea, yo a lo lejos vi, estaba una persona, una mujer tirada así sangrando, en shock, obviamente, gritando, pues en shock. Y estas personas se ponen alrededor de ella, empiezan a levantar las manos, empiezan a orar, empiezan a imponer manos. Y ahí yo dije, esto ya no me gusta. Ahí es cuando yo noto los abusos, ¿no? Como muy imprudente. Imprudente, aparte de que, para empezar, creo que también somos humanos y hay que entender, en este caso específico, la gente que tiene que estar ahí pues son los paramédicos, o sea, las personas competentes para ayudar, ya sean paramédicos, bomberos, doctores. Todavía no llegaba nadie, el accidente acaba de pasar. Y para mí era mejor idea en el camino orar a Dios por ellos, ya que llegaron los paramédicos, a lo mejor a alguien que andaba pasando hay que ayudar a sacar a las personas, ahí te creo la ayuda, ¿no? Ahí te digo, es válido, y aún así creo que eso le compete a un paramédico. Yo no sé si voy a mover un herido y se me va a poner peor o no sé, pero bueno, entonces estas personas empiezan a tener estos abusos de que sabemos que no se pueden imponer manos, sabemos que pues por más que sí el Espíritu Santo sana, pues tampoco es show, ¿no? Entonces hay que saber ser muy prudentes con eso. Yo nada más recuerdo esa vez que le dije al que venía conduciendo, le digo, no me late esto, ¿no? Y me dice, no, pues a mí tampoco, pero pues ¿qué hacemos, no? Ese fue un abuso que yo noté, entre otros que sabemos que existen. ¿Qué es lo que está mal ahí? O sea, ¿cómo podemos mediar o hacer un equilibrio en cuanto a este tipo de situaciones? No se puede prohibir, no se pueden hacer nada, se puede educar, pero pues al final a lo mejor la persona siente que lo tiene que hacer, o que a través de ellos, que si no nos hubiéramos detenido, nadie los sana, nadie los ayuda. Pues que sí es un tema de protagonismo, ¿no? Sí, como personas comprometidas con la iglesia, llega un punto en que la concupiscencia está sobre nosotros y nos sentimos con el derecho de juzgar al otro, de decir quién está bien y quién está mal, ¿sabes? Esto es un mal común de las comunidades cristianas y católicas comprometidas. Imagínate que Dios te dé un don mediante el Espíritu Santo, ¿no? No, viejo, como pájaro nalgón. O sea, porque si ya nada más con servir en la iglesia uno se siente más, muy chingón, ajá, y más que el otro, y con el poder de señalar, imagínate con un don del Espíritu Santo, ¿no? Que es ahí, hay que cuidarlo, porque también los dones y los carismas dependen del Espíritu Santo y de Dios, y como te lo puede dar, te lo puede quitar, ¿sabes? Porque es para el beneficio y para el bien espiritual tuyo y de una comunidad. Ya cuando es por ego y es por levantarte la nalga, no, viejo, pues lo más seguro es que lo vayas a perder, y lo que siga de ahí va a ser puro show, ¿no? A ver, Erika, tú que estuviste en grupos desde que naciste. Desde que naciste, eso ya no salió en el otro. Ella sí es carismática desde que nació. Ajá, pero supongo que viste este tipo de abusos. Y yo me acuerdo que tú nos corregías mucho cuando pasaban estas cosas. Nos decías qué hacer en los grupos cuando éramos jóvenes. Nos decías, esto sí se hace, esto no se hace, esto está bien, esto está mal, esto es del enemigo, esto sí es del Espíritu Santo. ¿Qué pasa ahí? Pues es que, bueno, siempre, o sea, sí, ya lo comentabas, pues, mi primer proceso como espiritual, o mi primer camino espiritual siempre fue como con la renovación carismática católica, inculcado por mi mamá, ¿no? Y pues sí, como todo, la verdad, a mí siempre me llamó mucho la atención la cuestión de la oración. A mí, si hay algo que la verdad
yo admiro mucho de la renovación carismática es esa donación que hay en la oración, porque yo lo he experimentado, o sea, ya en esa donación total o esa conexión total de tu corazón a corazón, ¿no? Prácticamente. Y es muy chido, pero pues sí, yo siempre que estuve dentro de esos grupos y así, pues sí veía y de repente veía como también situaciones así de que hacían a lo mejor imposición o cosas así que dices, bueno, meramente de un sacerdote, ¿no? Que no tienen por qué tomarse como atribuciones que no les corresponden. Y a veces es como esta parte de que yo he llegado a creer que se dejan llevar o se meten tanto que se dejan llevar al grado de ya caer como hasta lo antilitúrgico o en lo que no deberían de caer, ¿sí me explico? Porque incluso, por ejemplo... anticatequético. Sí, o sea, en esa cuestión de que pues hay cosas que no están bien, porque por ejemplo aquellas personas que vemos, ¿no? Que don de lenguas o otros tipos de dones que se manifiestan, que yo sí los creo. Si me preguntas a mí, a Erika, sí los creo, sí creo que existan, sí creo que se manifiesten, pero sí creo que se controlen. Uh-huh. O sea, no, si el don te lo está dando a ti el Espíritu Santo es para ti, ya lo hablábamos, ¿no? Es para que tú lo experimentes, para que de alguna manera tu oración sea de una conexión más diferente a la que estás acostumbrado a tener como esa comunicación con Dios, ¿no? Y puedes controlarlo, o sea, no es lo mismo escuchar a una persona que está orando a lo mejor en lenguas y que está gritando para que todo el mundo lo escuche, o a una persona que está orando en lenguas y que está sentada y hablando en bajito. ¿Por qué? Porque es Dios y yo, ¿no? O el Espíritu Santo y yo. Entonces, yo también creo, soy mucho como de esa parte de decir, bueno, sí, que si hay gente que abusa, claro que hay gente que abusa, que hay gente que cree que tiene mayor poder que incluso Dios mismo, claro que la hay, en todos lados lo hay, ¿no? Pero que también creo que hay gente que sí lo experimenta de una manera muy diferente a lo que uno está acostumbrado. Sí hay, o sea, sí hay, porque yo lo he visto a gente que neta se dona a la oración, que neta se entrega a la oración a un grado que a veces hasta me ha causado envidia de decir, no manches, qué chido, ¿no? Uh-huh. Qué chingón, a mí me gustaría postrarme un día, uh-huh. Postrarme un día y poder invocar al Espíritu Santo de la manera tan entregada que lo está haciendo esa persona, ¿no? O sea, sí, la verdad es que es, insisto, pues es un tema muy complejo, lo hablábamos desde el principio. ¿Por qué? Porque la razón del ser humano siempre es buscar el porqué de las cosas, o buscarle un sentido o una definición científica a algo, ¿no? Y ese es el misterio precisamente del Espíritu Santo, que no existe una explicación como tal, que era lo que decía Octavio, ¿no? O sea, en ese momento ya se pierde, pues. Entonces, pues eso es lo bonito, es experimentarlo. Yo siento que al Espíritu Santo se le experimenta, pero para ti. Y deja que los frutos que se den sean para compartir, ¿sí? No caer pues ya en ese grado del fanatismo, ¿no? Que como muchos tienen esa idea de los carismáticos, así como hay carismáticos, sí, que llegan a caer en el fanatismo, hay carismáticos que no. O por ejemplo, digo, yo también me gusta este rollo, pero por ejemplo están estos sacerdotes, ¿no? Que luego la gente los busca mucho, no recuerdo el nombre de muchos, pero por ahí recuerdo al padre Cancelado, ¿no? Que era muy... Carlos Cancelado. Que era muy buscado por la gente. Y luego a este padre le empiezan a decir, no, sabes que ya no hagas tus asambleas porque está pasando esto. No, yo no creo que sea tanto del sacerdote, ¿no? Habrá sacerdotes que tienen este carisma, uh-huh. o esta vida de oración en donde en su misma santidad pues se fluyen los dones del Espíritu Santo y ellos tienen la necesidad de ayudar a la gente, pero yo creo que la gente es la que abusa, porque luego la gente busca al sacerdote, y es que si yo no voy con el padre Cancelado, con el padre fulanito, que es el que tiene el carisma y que es el que derrama los dones del Espíritu Santo, mi enfermedad no va a ser sanada. No, y ahí es cuando la iglesia entra y dice, espérate, no es por el sacerdote. Y yo que soy tan ojete digo, uh-huh. A ver, tú no, si vas con sacerdote fulano, puedes ir con cualquiera, papi. Si tú vas a misa, ahí está el Espíritu Santo en la epíclesis, ¿no?
si vas y al sacramento de la reconciliación, ahí está el Espíritu Santo. Sí. Es por eso que comentábamos en el episodio anterior que estamos en el tiempo del Espíritu Santo, ¿no? Dios está en los sacramentos. Papi, ¿tienes ganas de experimentar al Espíritu Santo? Arrímate al bautismo. Ahí está por excelencia el rito para experimentar al Espíritu Santo. O sea, no es en lo que yo voy en contra es este fanatismo constante de estar buscando que Dios me dé dones, o que Dios me haga hablar en lenguas, o que Dios me haga caer en descanso. Creo que hay dones del Espíritu Santo que también se expresan en la cotidianidad, ¿no? Sí, en mi estado de gracia puedo a lo mejor experimentar ese descanso que necesitaba para mi alma y mi espíritu, y no es porque vaya yo a azotar allá medio pedazo. Eso va el don. Sí, yo tengo una de lo que comentabas ahorita. ¿Por qué sería malo querer tener dones y carismas? O sea, ¿por qué sería malo buscarlo? Porque es vanagloria, o porque dices, no manches, yo quiero experimentar esto. O sea, ¿por qué sería malo? O la enfermedad, ¿no? Yo ya busqué en todos lados. Y mi enfermedad, mi cáncer, mi enfermedad renal, lo que sea, nada, ni los doctores, ni la misa diaria. Yo quiero ir a una misa de sanación, donde la gente fuertes, donde la gente dice, a mí me sanaron, y hoy se sanó y ahorita pero se sanó fíjate bien, van... es que el Señor es muy bueno, o sea... Yo la estoy haciendo de abogado del diablo aquí, porque quiero... El Señor es muy bueno porque Él... O sea, es como a Tomás, pues, o sea, Jesús no dijo, no manches, Tomás, así, ya no vas a ser mi discípulo porque no creíste que resucité. A ver, ¿dónde estabas? No sé dónde estaba Tomás, a lo mejor él estaba tratando de predicar, haciendo la misión del Señor, a lo mejor no estaba enojado con los discípulos, pero no podía, no tenía... A lo mejor estaba decepcionado como los discípulos de Maús, que decían, no, o sea, no sabemos dónde estaba Tomás, ¿no? Pero el Señor... ve la necesidad de Tomás, y la necesidad de Tomás era tocar sus llagas. Entonces, ahora, cuando una persona se acerca al movimiento carismático, porque dice, ahí la gente se sana, ¿qué te está moviendo? Por lo menos está asomando un poquito de fe. ¿Por qué? Porque yo he visto, he escuchado que ahí la gente se sana, que ahí es donde Dios está manifestando algo. La hemorroísa. Ajá. Y contra viento y marea, y por lo que me digan, o sea, voy a ir ahí porque ahí está sucediendo, ¿sí? No quiere decir que en la misa no sucedan sanaciones, pero realmente que yo estuviera una enfermedad, ¿con qué tanta fe y certeza voy de que me voy a confesar, voy a comulgar y voy a estar en misa y saldré sanada? Justo. Y es que va por ahí. Y digo, yo estoy siendo de abogado del diablo porque yo estoy entre las dos. O sea, yo voy por el equilibrio, ¿no? Sí entiendo la postura de la iglesia que dice, no el fanatismo, si le damos rienda suelta a esto, se pueden ir por ese lado y busca proteger a sus corderos, ¿no? Ellos como pastores. Pero está este otro grupo de sacerdotes que dicen, es que sí queremos hacer esto. Y me gusta mucho el pasaje de la hemorroísa porque justamente de eso habla, ¿no? Esta persona que padecía de flujo sanguíneo constante por sabe cuántos años, no me acuerdo bien cuántos dice la Biblia. Y había hecho todo lo que había hecho hacer. todo y nada la había podido curar de su enfermedad. Entonces ella nada más escucha, no, pues hay un tal Jesús que anda haciendo milagros, que sana paralíticos, que cura leprosos, que devuelve la vista a los ciegos, y en su fe ella dice, pues quizás si me acerco a él y toco su manto, yo quedé sanada. Y entonces, ¿qué pasa? La hemorroísa se mete entre la gente, dice la escritura que Jesús iba caminando y que lo apretaban, o sea, que era tanta la multitud que lo aventaban y se apretujaban entre ellos, y entonces entre esa multitud la hemorroísa alcanza a rozar, apenas a agarrar un poco de su manto y queda sanada. No, dice, sale una fuerza de Dios que Jesús la siente y dice, hey, espérense, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y los discípulos le dicen, ¿cómo que quién te tocó? Todos te están apretando, todos te están aventando. Y él dice, no, es que alguien me tocó y una fuerza salió de mí. Entonces la busca y le dice, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado. Y a veces en los movimientos carismáticos, por lo que comparten quienes han vivido una experiencia del Espíritu Santo, se despierta. Puede que a mí también. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que vamos? No está mal. No está mal, es
¿En Entonces, qué punto es vanagloria? ¿En qué momento es mi egoísmo? Hay muchos riesgos. A ver, amigos carismáticos. Los amamos de todos modos. Ahorita voy a decir muchas cosas a favor de ustedes. Ahorita estamos nada más para crear el debate. Planteando. O sea, no eres tú el poderoso, no eres tú. Y los carismas, otro punto. Como no es poderosa la ropa de Jesús. Exacto, no fue lo que salvó a la el borde. O sea, no es que el Padre tiene dones, ¿no? Son los dones del no Espíritu es el Padre, Santo. no es puede la ser en el Padre, que puede está ser en la cualquier otra disposición persona. de aquel que es. Y fíjate, Cabe aclarar, tampoco es la Virgen de Zapopan. O sea, no, las imágenes son muy importantes. Ajá. Ya hablaremos a futuro de eso, pero no es eso. Está en la idolatras. Está en Claro, los cristianos ahí son los fe, y en como que el la Señor, hemorroiza. así a veces en una imagen, es como yo a veces me imagino como el teléfono por el cual se comunica. Bueno, también lo puede hacer a través de una persona que ha recibido un carisma. Entonces, ahí está la disposición, por ejemplo, de un sacerdote que ha visto, fíjate bien, el padre Juan Pablo, que lo van a conocer, él comparte su testimonio de cómo el Señor lo sanó físicamente y interiormente. Y dice, para mí es muy fácil que alguien llegue a un enfermo y creer que Dios lo puede sanar porque lo hizo conmigo y porque aparte ya lo he visto. Entonces estamos viendo una fe que está como muy a flor de piel. Pero él todavía nos dice, han pasado varios años y yo todavía a veces dudo si yo tengo el carisma. ¿No? ¿Por qué? Porque es algo que tiene que estar en un discernimiento constante. Entonces vamos a ver que cuando hay una intercesión así, está la disposición de quien tiene el carisma para orar por su hermano, y está la fe del hermano que dice, por aquí puede ser, de esta manera puede funcionar. Entonces está cumpliendo lo que el Señor nos dijo, por tu fe. ¿Sí? Ahora, si no nos abrimos a la acción del Espíritu Santo, difícilmente vamos a tener este don de la fe. Entonces, yo puedo ser sanada. O sea, cuando yo recibí la sanación del insomnio fue rezando el rosario. No fue cuando el Padre me impuso sus manos, no fue cuando un descanso. ¿Sí me explico? O sea, pero en ese momento había una fe que sí me había dado el Espíritu Santo de decir, Dios me puede sanar cuanto quieras, pero si esa es tu voluntad, yo la acepto. Pero te voy a seguir queriendo y te voy a seguir buscando. O sea, esto no te busco para que me sanes y ya. O sea, te busco porque me encantas. Y si de plano me quieres sana, pues gloria a Dios, ¿no? Entonces creo que en los movimientos carismáticos se combina esta parte. ¿Qué riesgos hay? Precisamente el que yo lo haga, el que solamente a través de ese padre, el que ya, o sea, el mismo riesgo de cuando de esta manifestación de la fe, no me acuerdo cómo se llama, en donde la fe popular, pues, en donde el San Juditas Tadeo, ¿sí me explico? Que ahí también ya entra, o sea, ya esa mezcla de ¿cómo se llama? Fanatismo. No, idolatría. No, es como no somos ya es como idólatras incluso como santería, ya que mezclan a la Virgen de Guadalupe, San Juan, que le hacen altares y que ahí de repente si toco aquí, si lo pongo de cabeza pues, o sea, ahí ya cuando mezclas imágenes, aunque sean santos católicos, eso ya ni siquiera el católico lo cree, eso ya es charlatanería y pues no, eso está mal desde el punto de vista católico. Los católicos no ponemos al San Antonio de Padua de cabeza. Hay unos que sí. Yo debería ponerlo, y a lo mejor así consigo ganar. También es la práctica de la gente y en lo que la gente pone su fe. Pero la gente pone la fe en las cosas superficiales y banales. Y ahí la iglesia tiene que intervenir y decir, eso está mal. Yo iba a la idea de normalicemos la acción del Espíritu Santo en la vida diaria y dejemos de ponerlo en un nicho que es solo en la renovación carismática, solo con el padre fulano, solo con la comunidad sutana. Si necesitas sanación, búscala. O sea, pero busca la sanación por fe, como la hemorroíza. A ver, échale, Erika. Y volvemos. Y yo creo que también aquí un punto muy importante es la necesidad de las personas. O sea, realmente ¿dónde está tu necesidad? Porque si tu necesidad es fe, o sea, comienza a orar, comienza por ti. O sea, ¿sí me explico? Porque también, o sea, si tú, ¿qué es lo que te lleva a ti a unirte a algún grupo o incluso a ir, como decíamos, ¿no? Con chamanes, santeros, etcétera, con todos esos charlatanes.
¿qué es lo que Mentirosos. te mueve a ti? O sea, en serio, porque tiene que haber algo. Y lo hablábamos desde el principio. ¿Cómo está incluso tu psicología, no? ¿Cómo Sí. está tu vida salud personal? mental. ¿Por qué? Porque también, o sea, desde tu salud mental, si tú no estás bien, pues obviamente cualquier persona que te venda o Humo, que te piensas que es cubra gloria la de Dios. necesidad que tú tienes, pues con eso vas a decir, bien, aquí está chido, ¿no? Está Sí, como como esa placebos, parte, ¿no? exacto, Ajá. está como esa parte de gente, pero sí también comulgo con esta otra parte que decía también Mayra, ¿no? Y que a mí la neta era lo que me gustaba de la renovación, que era ir a un lugar, a sentarme, a lo mejor cuando yo todavía no sabía orar ni invocar al Espíritu Santo, a sentarme y ver neta la fe de la gente y decir, qué chido, o sea, quiero contagiarme de eso, de esa experiencia, de ese donarse, ¿sí me explico? O sea, es también como esa parte de decir, o sea, me siento, me reconozco necesitada de Dios y lo quiero experimentar de esa manera. Ser como la hemorroísa, saber que nos puede sanar por nuestra fe, pero si imagínense si la hemorroísa dice, no, es que fue el manto, y yo todo, ajá, déjame sí, te o sea, corto ya un valió, pedacito. le habla y lo Jesús, ya desde ahí ya y valió. dice, Quítale hija, el le habla manto con y amor, ahorita no, no. no me hable, a mí dame tu manto, Sí, ay, güey. Ajá, sí. aquí está el manto O sea, sanador, no o sea. es el manto, es el que porta el manto. Y es, Sí. y es la necesidad que uno tiene, porque no es lo mismo pasar una noche oscura en cuestión espiritual que un cuadro de Desierto. depresión, de ansiedad, de insomnio. Pues no es lo mismo. O sea, no es lo mismo que yo esté en una noche oscura y lo que yo necesita en ese momento sea mi comunidad y los sacramentos, que una persona que necesita Además, un tratamiento profesional y que aparte necesita una experiencia donde, podemos decirlo así, donde sienta más a Dios. O sea, algo Claro. más directo y más contundente, como sería una experiencia con la renovación carismática. Y yo tengo un punto de debate antes de que se nos pase, porque por ahí se traspapeló. Ujú. Esto de que, o sea, sí, pero recordemos que los carismas son para edificar a la iglesia, o sea, se tienen que compartir. Claro está que si alguien, a mí nunca me ha dado don de lenguas, y yo creo que es porque de repente tiendo a ser soberbia y va a decir el Señor, no, te doy cosas así y vas a Hijo, andar que ahí. sos un ladrillo, No sé, algún día a lo mejor tendré la capacidad de recibir algún carisma así. Pero son para servir. Entonces, quienes tienen o sea, a lo que los carismáticos se tienen que formar. Eso también, amigos carismáticos, fórmense, porque si no, vas a terminar siendo pentecostal. Te vas a pelear con el papa, con tu párroco, cuando te digan un no, cuando te digan un alto, cuando te dicen, oye, sí tienes un carisma, pero el carisma se controla, hay que purificarlo. O sea, porque si no, te vas a brincar, o sea, se te va la cholla, ¿no? Entonces, pero son para usarse. ¿Qué es lo que hay que procurar? Pues que sea un ambiente donde no cause escándalo, ¿sí? Si yo estoy en misa y están diciendo el santo y yo empiezo a rabasallar, va a decir, ¡ey! O sea, ahorita estoy en un momento litúrgico, controla tus dones, tus carismas, ¿no? Sí, hay que formarse. Hay que formarse y hay que procurar que sea edificante. O sea, no puede ser algo contrario a la razón de ser. Un carisma es para edificar. Pero si mi carisma en este momento, en este lugar, lejos de edificar, está escandalizando, no está cumpliendo su objetivo. No, porque esa el y morbo otra, afecta. algo muy importante, que bueno, a mí siempre me gustó marcárselo mucho a los que yo les decía, miren, así sea un don, o sea, un carisma, lo que sea, que le quite la atención a Dios, se pierde. Que pasaba mucho, Se ¿no? Que pierde luego todo, venían sí. dones del Espíritu Santo en una hora santa. Y todos así, y estaba el ¿sabes? Santísimo aquí y todos la atención acá y decían, Ajá. ey, la Entonces, Eucaristía está decías, allá, o sea, allá está Dios, deja que esté pasando esto acá. En el momento en el que se pierde la atención de lo importante, o sea, desde ahí ya estamos mal, ¿no? Es como esa parte. En alguna ocasión a mí me pasó de una amiga que tengo que tiene el don de lenguas, me llevó en alguna ocasión a tocar escucharla. Y recuerdo, pues, de repente a lo mejor como el morbo, ¿no? Y aquí yo llegué y le pregunté, oye, ¿qué piensas? dijiste? Oye, ¿en qué piensas, no? No te Cuando entendí estás... nada. o sea, ¿De qué Ahora le traías? entendí. no, pues no te entendía, me gustaría tener el don de Don de interpretación, interpretación. pero bueno, entonces yo le decía, pues qué, o sea, ¿en qué piensas o qué, no? Y ella me decía, te lo juro, me dice, te lo juro
que en mi vida, si tú me preguntas que si voy a misa y cuando piden que oremos por bla, 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 dice, jamás en la vida se me ocurriría a mí pedir pues por gobernantes, presidentes, políticos, bla, 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 me dice, gente, a las autoridades, pues. Así, dice, es allí cuando se me viene a la mente gente que, o sea, que a lo mejor veo una sola vez en mi vida y ahí me acuerdo de esa persona y la menciono, o sea, orando la menciono. Y ya le dije, oh, no manches, qué cura, ¿no? O sea, como que dentro de mí decía, no manches, qué cura, qué loco. Y es como lo que dice Mayra, ¿no? O sea, un don. Oye, los derechos de autor, güey. Los derechos de autor otra vez. O sea, No, a capela no pasa nada, ya se las Y aparte es como medio segundo. Bueno, le vamos a poner musiquita. Para que nos censuren. Pues cancelen completo. Si ya Si estamos te vas diciendo a barbaridades. Ya cancélenos, Vamos a ir cancélenos. completos. Y al rato los Sin miedo a la funa. cancelados. Tendría que ser edificante, ¿no? O Tiene sea, que ser edificante. Sí, si no es Ser edificante, prudente, padrino. hermano carismático. diría un amigo mío, es show. Ahora, Correcto. Si no es ahora edificante. se las va a voltear un poquito. Bueno, ahora me voy a poner de los lados de los carismáticos. Hace no mucho leí un libro que se llama Jesús está vivo, del padre Emiliano Tardif. Jesús está vivo. Otro. No, Jesús ese es está vivo. Canta, espérate. No, espérate, no, es que me pongo nervioso. No, ¿cómo crees? Me lo pone nervioso. Me pongo nervioso. Ah, ¿qué? Estamos en temas serios. A ver, Jesús está vivo, el libro, sí. El libro, Jesús, creo que se llama así. Emiliano Tardif. El padre Emiliano Tardif, que según yo está redactado o revisado por Pepe Prado. Entonces, ¿Quién es Pepe Prado? ya se habló de Pepe Prado, es un No es como Pérez Prado, ese es otro. No es otro. es un evangelizador muy bueno, muy preparado y Hizo que lo difícil fuera sencillo para los laicos que no... Que no sabemos leer. Comprendimos. gracias por la escuela de San Andrés, Sí, Pepe Prado. Muchas reprendió gracias. Gerardo. Ah, ese es de la escuela de San Andrés. Saludos, compa Pepe Prado. Entonces, en este libro a mí se me abre un panorama que yo dije, me explotó la cabeza. ¿Por qué? El padre Emiliano Tardif es un sacerdote que tiene estos dones del Espíritu Santo. Creo que su apogeo fue como en los 80s, si no mal recuerdo, si no me corrigen ahí, los que sí saben. Lo apedrean en los comentarios. En este tiempo en el que el padre Tardif decide poner sus dones del Espíritu Santo al servicio y empieza a ir y empieza a hacer misas de sanación. Entonces, primero él cuenta que no va mucha gente, que pues, muchos lo juzgan de loquito y así, pero llega, para hacerles el cuento corto, llega a tal grado en el que cierran calles, en el que hay más de 500 personas o más, no sé si miles de personas. Yo me lo imaginaba así como en cuando Jesús habla en la montaña. En la montaña, el sermón sí. de la montaña, sí. Ajá, el sermón de la montaña, sí, que eran tantas gente que incluso ya intervenía la policía, que decía, ¿qué está pasando, no? Porque ¿qué es Como este Jesús, descontrol? ¿no? Ajá, justamente a mí se me empiezan a venir pasajes bíblicos que yo digo, ¿qué onda, Sí, no? así. Y el padre Tardif también te habla de la sanación, que dice, es que se sanaban enfermos de enfermedades terminales, no sé, de enfermedades muy complicadas incurables. Y cosas así que la lógica y cualquier ciencia se quedaba corta. Entonces también empezaban a abordar los científicos y empezaban a salir en el periódico y en los medios, unos a favor, otros en contra, otros la iglesia incluso también ya diciendo que si era bueno, que si era malo. O sea, empieza a ser una revolución total, que creo que a raíz de eso empieza en ese tiempo, en los 80s, la renovación carismática, gracias a este sacerdote que le da este empuje. Cuando empieza a hablar de cómo se sanaba la gente, él obviamente en el libro siempre en humildad, reconociendo que es Dios el que sana y no él, que él solo es un instrumento. Se me empiezan a venir todos estos pasajes bíblicos donde Jesús también sana, donde les dice a sus apóstoles, ustedes en mi nombre también pueden expulsar demonios y también pueden sanar. Y creo que Jesús invita a los discípulos y a toda la gente que va a creer en él a realmente llevar de esa forma al Espíritu Santo, haciendo un argüende y sanando, y aunque los quieran callar. Manifestaciones muy claras. Claro, entonces creo que es el mismo hombre el que lo apaga. O sea, creo que está bien. O sea, que en un mundo utópico perfecto donde todos somos buenos creyentes, buenos
católicos y entendimos a la perfección el mensaje de Dios, deberíamos de estar en comunidades así de grandes sanando con la fuerza del Espíritu Santo a nuestros hermanos, sin siquiera tenerle miedo a la enfermedad, decir a mí nada me puede, o sea, ninguna enfermedad me va a tocar porque el Espíritu Santo vive en mí, porque el Espíritu Santo me sana. Creo que si lo entendiéramos así, como dice Jesús, dice, si su fe fuera así como la de un granito de mostaza, con eso te basta. Pero es el mismo humano el que empieza a tener celos, empieza a torcer la verdad, empieza a torcer los dones o empieza a torcer estos regalos. Porque quienes manipulan a su favor, en contra. Oye, el Señor me dijo que esto. No, pero... y claro que entran los dones, bueno, esos no son dones, pero pues entra el enemigo con cosas que parecen ser los dones. Nos va a engañar, claro. Y nos engaña y dicen, está hablando en lengua, seguramente es del Espíritu Santo, pero no, ya vienen todas estas cosas. Entonces vienen todas estas cosas que también hay que saber interpretar, pero creo que nuestra misma humanidad no nos deja alcanzar esa perfección y justamente creo que los tiempos del Espíritu Santo es lo que pide, es lo que quiere que hagamos. Que seamos como los carismáticos, obviamente con todos los cuidados, pero que no le tengamos miedo a sanar, a sanar porque fuimos mandados como los discípulos, ustedes en mi nombre pueden expulsar a los demonios, pueden sanar. Claro, también ahí entran ya todas estas, si el sacerdote lo dice, si el papa lo dice, no podemos, porque también tiene que haber obediencia y también tiene que haber esta obediencia al Papa. Apego a la iglesia y al Papa y a lo catequético, que es lo que decíamos antes, ¿no? Si va en contra de lo catequético, si va en contra de las autoridades de la iglesia y del objetivo que es Dios y la edificación de la iglesia, pues o la edificación personal en pro de la iglesia también. Entonces hay cosas que no yo le preguntaba, ¿es malo querer que el Espíritu Santo nos regale dones y carismas? Depende de la intención. Ok. Pero en sí, ¿estaría mal? Yo digo que no está mal, para nada está mal. No creo que está mal. No. Procuren pues tener amor y al mismo tiempo aspiren que Dios les dé dones espirituales. Sobre todo, el don de la profecía. Está en la palabra de Dios, en el libro de Corintios. O sea, ahí dice aspirar. Y fíjense bien, es algo que el sábado hicimos el sábado de la semana antepasada, porque esta es otra semana nueva, sí, claro. Sí. Hicimos en la comunidad exégesis de la liturgia del domingo. Y estamos viendo pues el hijo pródigo. Y a mí se me fue así como todo mi foco en el hijo mayor. Uh-huh. Y yo decía, oye, este vale, o sea, es que en Ameca decimos vale, ya se me va. Este muchacho, él siempre estuvo con su papá, hizo todo correcto, bla, 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 pero nunca se sintió hijo, ¿sabes? Porque el mismo Dios, el mismo Padre le dice, oye, tú has estado aquí conmigo, es más, tú puedes tenerlo todo, pídemelo, vive la fiesta que le estoy haciendo a tu hermano porque regresó, pues estaba muerto, tú también lo puedes tener, o sea, no necesitas, o sea, ¿qué? ¿No? Entonces, nunca te sentiste hijo, aunque estabas ahí y nunca hiciste nada malo. Uh-huh. Y me daba vueltas en la cabeza porque cuando un hijo comparte el corazón con su padre, o sea, yo me sé su hijo, compartimos el corazón, también soy hermano. Y entonces como hermano mayor me hubiera dolido o le hubiera dolido el dolor de su hermano y se hubiera alegrado con el padre de forma espontánea. ¿Por qué no fue así? Porque no se sabía hijo. ¿Sí? Entonces, yo veo, o para mí, digo, los que sepan de esto, si me equivoco, pues apedríenme ahí en los comentarios, ¿no? Que es un signo, aspirar a los dones espirituales es un signo de ¿qué? De que estoy en un proceso de conversión. No me puedo esperar a ser perfecta, a ser humilde 100%, para aspirar más. ¿Sí? Es un proceso de conversión, ¿por qué? Porque entonces eso quiere decir que yo ya estoy viendo al Padre, que yo ya me estoy identificando como su hija y que quiero más. Porque si no quiero más, si no estoy dispuesta a decir, hazme una fiesta, o no estoy dispuesta a decir, oye, quiero múchate con un cabrito para mis amigos, o yo estoy en una posición de, yo soy servidor, el Señor y el Señor y el Señor, pero no me siento hija, no voy a disfrutar del reino. Entonces, algo de conversión, de esta mirada hacia el Padre, debe ser aspirar a los dones espirituales.
Entonces, y aquí lo dice la palabra, aspiren, quieran más, o sea, ¿qué hay para dar? No, Señor, gracias, yo así, mira, con que no, yo me imagino así como, a ver, Ray, o tú también, ¿se acuerdan de la primera vez que le llevaron flores a una chica? Y si no lo volví a hacer. ¿Por qué? Me fue mal. Porque te rechazó. Exactamente. Ok, vamos a imaginarnos que Dios, o sea, que el Espíritu Santo está así como, aquí hay, así, agarren, vengo con todo el amor a darte eso. No, Señor. Mira, yo así mejor me quedo nada más. Aquí vengo a misa los domingos. ¿Qué? Quiero hacer una fiesta contigo, eres mi hijo. Entonces hay que aspirar a los dones espirituales, sí es un signo de conversión. Pero hay que estar formados, hay que saber de qué se trata. Hay que saber que si algo le gusta a Dios es la obediencia. ¿Sí? Y que si el carisma que llegues a experimentar te lleva a desobedecer a tu párroco, te lleva a sentirte más que decir, a ver, no, Dios me habló a mí y me dijo que así, ¿y por qué le voy a hacer caso? Porque sí, ¿no? O sea, vemos experiencias de santos que veían a Jesús que se les manifestaba. No me acuerdo el nombre, pues soy muy pésima para los nombres, pero estaba esta santa que platicaba con él y le tocaban el timbre del convento y decía, pues me tengo que ir, ¿no? O sea, mi superiora me está hablando. Y por una parte decir, oye, superiora, estoy platicando con el mero, no te voy a hacer caso. Pero ella obedece. Y cuando regresa ve al Señor y le dice, qué bueno que fuiste. Porque si tú hubieras desobedecido, yo ya no hubiera vuelto a aparecerme. Sí, y habla mucho de esta humildad que se tiene cuando tienen realmente estos dones o estos carismas, como el Padre Pío, ¿no? Que le daba vergüenza enseñar sus estigmas y se ponía guantecitos. Y no está mal, o sea, muchos dirán, pues, ¿por qué se los tapa? Sí. Pero pues es que él decía, es que yo no soy digno de tener los estigmas que tuvo el que entregó la vida por mí. Y creo que a veces usted, compa, me acuerdo que nos compartía esa parte de como decía, ¿no? Es el foco aquí, o sea, yo me acuerdo que nos ponía los pies en la tierra cuando pasaban este tipo de cosas. Y creo que realmente cuando estos santos, el Padre Pío o San Francisco o esta santa que mencionas, cuando realmente obedecían y en su humildad aceptaban todos esos dones, jamás era así como de yo soy el primer foco, yo soy, no, o sea, eran el foco. Casi como que se esconden. Y aunque no quisieran, ellos eran el foco. Y el Padre Pío fue muy atacado por la iglesia, porque la gente lo seguía. Pero el Padre Pío nunca dijo, sí, la iglesia está malo, no, es que yo sí soy bueno y miren, no, al contrario, se callaba y en su humildad se guardaba todo y al final la luz salió, o sea, al final se reveló y la iglesia entendió que sí eran dones de Dios y lo reconoce como un santo y incluso pues llega a estar en los altares como un santo y esta parte. Pero ellos nunca perdieron el suelo, ¿no? Y de repente en la renovación carismática creo que es uno de los errores que tenemos, que perdemos un poco el suelo y tampoco es nuestra culpa, o sea, creo que la cristiandad en general, sí, o sea, como cristianos o como católicos comprometidos, perdemos este suelo, ¿no? Yo destacaría cosas importantes para normalizar la acción del Espíritu Santo en nosotros y para vivir los dones del Espíritu Santo. Creo que es importante fe, humildad, oración y esta sed de sentirnos hijos. Yo me quedé mucho con eso que decías, ¿no? Muchos conocemos un montón de cosas de la iglesia, estudiamos un montón o la vivimos quemando las pestañas con el tío Gerardo y en 10,000 cursos precioso, y leyendo. Sí. Uno se puede aventar la palabra de Dios de arriba abajo. Uno puede comulgar 1 kilo de formas consagradas. Pero si no hay una acción de mi parte, eso no tiene efecto. Los sacramentos, la palabra, todo lo que yo tenga no va a surtir efecto. Quiero agregar algo nada más. O sea, sí, pero no, es que ahí es complicado. Porque yo nada más descartaría esta parte de comulgar. O sea, si yo comulgo 1 kilo de hostias, consagradas, creo que también es importante aclarar que sí hay algo. Siempre y cuando, o sea, si yo no, sí tiene que haber un arrepentimiento y todo esto, pero
yo siento que hay una lucha, pero en mi lucha voy y me acerco a los sacramentos, es lo que dice Pablo, su pura gracia te va a bastar, porque Pablo habla de este aguijón. Y tarde o temprano va a ser efecto. Pues claro, es el sentido de comulgar, tarde o temprano va a ser efecto, pero sí entiendo tu punto. Pero es esta convicción de sí hacerlo claro, y de seguir en la no lucha. solo el que diga Señor, no nomás, Señor. Voy a ir y no solo digas Señor, Señor y ya todo está bien, ¿no? Y aparte, para lidiar con la soberbia no necesitas un carisma. O sea, ¿cuántos sacristanes vemos que se sienten el dueño del templo? ¿No? Y cuántas veces no tienes ningún carisma, pero uno se siente como con la habilidad o la capacidad para decir, ay, este pecador. O sea, no sí, claro. ¿sí? Pero sí, obviamente, cuando pasan cosas como sobrenaturales, pues sí es como más de... Es más el riesgo, pues, de caer. Sí, es eso en el tema de los dones del Espíritu Santo. El riesgo es mayor, que es lo que les decía yo hace rato. Si uno como simple servidor a veces se sube un ladrillo y se marea y se siente con la capacidad de señalar, imagínate teniendo un don. Pero fíjate bien. Y es el enemigo, también es el enemigo el que entra y el que nos hace caer en eso. Por eso también les digo, no se culpen, no es que estén mal, o sea, es saber luchar contra el enemigo. Por eso una de las cosas no me dejará mentir, compa, que les piden a los carismáticos es oración y ayuno y cosas, porque eso ayuda mucho a vencer la tentación y a luchar contra el enemigo, porque entre más dones tengas o entre más el Espíritu Santo, exactamente. Es que, yo eso, fíjate que eso sí lo rescato mucho de la renovación, que saben realmente que no tratan con personas sino con almas. Sí. Y es tan así que de verdad su proceso espiritual es estricto, como decías tú, ¿no? Oración, ayuno, rosarios, misa, estado de gracia, comunión, o sea que son cosas que la verdad, pues todos deberíamos de anhelar o todos de alguna manera deberíamos aspirar y no lo hacemos. Sí, así como el riesgo tan grande de vanagloriarse de un don dentro de la renovación carismática, también existe este riesgo tan grande de ser atacado por el enemigo. Exactamente. Por lo que representan los dones, precisamente porque es edificación completa para la... ¿Qué haría falta? O sea, si tú eres neocarismático, en renovación o en cualquier otro movimiento, ¿no? ¿Qué haría falta para que digas, estoy seguro en mi proceso? Creo que formación y dirección es algo importante. Dirección. Y ahí va, esta crítica es, yo amo los sacerdocios, los amo de verdad. Pero me he topado, tristemente, creo que yo, una o dos ocasiones, pero comunidades que buscan dirección y se les es negada. O sea, son rechazados, son juzgados, ustedes los locos. Y una vez platicaba con un amigo sacerdote, me decía, es que sí, si llega una comunidad carismática a tu parroquia, o sea, sí dices, oye, hay tantas historias de quienes te hacen un desmadre en la parroquia, de quienes al rato te voltean a toda la gente, de quienes, o sea, y entonces como que les da, y aparte no nos forman en el seminario, es más, nos burlamos de los carismáticos. A lo mejor nada más él y sus amigos, no digo que todos los seminaristas, pues. Entonces, y era como un diálogo que tenía con el Señor, o sea, ok, o sea, sí, tú vas a derramar tus dones, pero no, ¿quién va a dirigir? O sea, ¿sí? Voy a ponerlos en obediencia, pero ¿a quién? ¿A quién si yo voy y le digo, ¿sabe qué, padre? Creo que tuve una visión en oración. Ellos deberían ayudarnos a discernir, oye, vamos a ver tu salud mental cómo está, vamos a ver claro, desde lo fisiológico, lo emocional, lo psicológico, hasta llegar a descartar todas las posibilidades, pero debería haber un acompañamiento y muchas veces no lo hay porque no se le quiere dar, porque no hay formación, porque hay un rechazo absoluto. Y les voy a decir, ¿no? Sí, y por ejemplo, mi confesor es cero carismático, o sea, cero carismático, él es súper tradi. Fíjate que, bueno, yo creo que el carisma que él tiene es en el estudio y en una comprensión así, una capacidad intelectual impresionante. Y una vez cuando yo así toda penada, porque no sabes cómo va a reaccionar la gente con tus experiencias y luego digo, y si yo estoy loca y si esto, o sea, no sé, ese Espíritu Santo es mi locura, es el enemigo, o sea, ¿qué? Y me acerqué con él y le platiqué algunas experiencias.
Y él me empezó a decir, a ver, me empezaba a preguntar, ¿y esto, o lo que viste, cómo era, así? Y me decía, sí, son elementos como muy congruentes. O sea, él empezó a analizar todo, ¿no? Entonces le dije, oiga, yo sé que usted pues no es carismático ni nada, es más, ni le gusta esto. Y me dice, yo soy pastor para todos. Yo tengo mi estilo de espiritualidad y el Espíritu Santo, o sea, él tiene un carisma muy fregón para el estudio y para la filosofía y para todo esto. Dice, pero yo soy pastor para todos. Y nos ha dicho, o sea, yo no puedo imponerles mi espiritualidad porque su relación es muy personal con el Señor y su proceso de conversión es muy suyo con Él. Yo estoy obligado a acompañarlos. Y la pregunta es, ¿en las parroquias realmente los sacerdotes están dispuestos a acompañar a un carismático? ¿Un carismático realmente está dispuesto a llevar dirección? Porque ¿qué va a pasar cuando llevas dirección y te dicen, por hoy no vas, o sea, por ahora no intercedas por nadie, no pidas sanación por nadie? ¿Por qué? Porque para que practiques la obediencia. ¿Vas a obedecer, carismático querido? ¿O vas a decir, pues cambio de director, o sea, no me deja, oye, traigo el fuego del Espíritu Santo y me tienen aquí, o sea, ese es el Y que hay que señalar también, digo, no en forma de juzgar, yo también amo a los sacerdotes y respeto mucho, y claro que trato de ser obediente, pero pues sí pasa luego, y lo ha dicho el Papa, ¿no? Y cuando recién entró a su pontificado, o sea, están cayendo a lo mejor en esas amarguras, en esas posturas como los fariseos, y digo, yo no soy quien para decirle a los sacerdotes que ojo con eso, porque todos cargamos con nuestro fariseo, pero claro, o sea, sí, por eso digo, yo voy a favor del equilibrio. Tiene que haber un equilibrio entre las dos cosas, entre la tradición y entre todo lo que hay que cuidar, pero también no podemos detener al Espíritu Santo y su acción y sus dones y todo esto. Y creo que hay una lucha humana ahí en la que el demonio participa mucho, que no está dejando llevar a donde tendría que estar el tiempo del Espíritu Santo. Y bueno, lo mismo, así como a Jesús lo pararon los fariseos, y así como a Jesús la misma humanidad, pues ya era su tiempo, y muchos no le creyeron, y muchos estamos igual, no aprendimos mucho. Estamos igual en el tiempo del Espíritu Santo, es la misma historia, pero ahora no es un chavo de 30 años medio hippie que está ahí diciendo Dios. Cosas. No, es el Espíritu Santo que no lo vemos, pero está ahí. Y no son 3 años los que lleva, como los que duró Jesús. Es mucho tiempo en el cual, no por los sacerdotes, ni no por la gente, o sea, por la misma humanidad, por el mismo pecado, que no nos deja todavía experimentar al Espíritu Santo. Y como ya comentaban, viene la parusía, viene esta segunda venida. Y qué injusto sería, bueno, eso es ya muy personal mío, qué injusto que no sea como debería de ser, ¿no? Como sí. Aceptando realmente las promesas, las bendiciones que nos manda Dios, pero pues es parte de la historia también, o sea, es parte de la humanidad, y Jesús de todos modos no nos juzga, el Padre no nos juzga. La salvación ya está ahí. Bueno, yo soy, ustedes saben que yo soy medio rarito, medio loquito a veces, pero hay una sola cosa en la que yo siempre he confiado y lo que a mí me ha mantenido en la fe. Yo no soy la persona del mayor testimonio, ni el más activo. Ni el más franciscano. Sí, soy pobre, casto y obediente. No, es... Más pobre que... Voy al tema de... ¿En qué casto? Más pobre que casto. Más pobre que todas las otras dos. Pero entendí una cosa que fue un mix ahí entre ideas filosóficas, un teólogo por ahí excomulgado, o sea, cosas así. Es el juicio final va a ser en el amor. Claro, y lo dice San Juan de la Cruz. Y ese es el Al punto. final, o sea, serán juzgados por Dios no va a sacar la lista de pecados, sino nos va a decir, no creíste en el Espíritu Santo y tú mereces el infierno. Yo soy de los que cree que el infierno está vacío. Sí, pero así estás muy radical. Pero entiendo franciscano. Pero te entiendo tu punto, o sea, sí. Que el juicio final es en el amor, y la pregunta que va a haber ahí es ¿qué tanto amaste, no? Y el Espíritu Santo es el fruto del amor.
¿no? Entonces, si yo no me siento amado, si yo no tengo la capacidad de amar, es porque me falta Espíritu Santo, es porque me falta fe y es porque me faltan los sacramentos, ¿no? Y me falta Dios y me falta sentirme hijo, porque si no, soy el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Sí, a mí me falta sentirme hijo y por lo tanto no tengo esa capacidad de amar, porque tú lo decías, ¿no? Si el hermano mayor se sintiera hijo, amaría como ama el padre al hermano, y cuando se va estaría triste como el padre, y cuando vuelve estaría feliz porque regresó su hermano. Entonces, creo que va apegado a ese punto del amor. Nos podemos poner catequéticos, nos podemos poner incisivos, podemos ir a los mandamientos, podemos ir a la Sagrada Escritura, pero al final, si no hay amor, no hay nada. Claro, un solo mandamiento les doy. Sí, digo, pero ¿cómo vamos a cumplirlo? Exactamente. Si no es... Sí, por eso tenemos que abordar todo esto, pero sí, entiendo tu punto. Sí hay cosas ahí con las que no comulgo, pero al final, claro, vamos a ser juzgados en el amor. ¿Quién sabe cómo será? O sea, yo me baso mucho en este libro de Portea de Ángel de... Historia del mundo angélico. ¿Por qué me baso en esa parte cuando pienso en la parucía o cuando pienso en el juicio final? Porque esa creación que hizo de los ángeles también tuvieron una prueba. Y claro que muchos se condenaron. No ténganle miedo a la condenación. Sí. Teman por su alma. ¿Por qué? Porque realmente es un momento donde también los ángeles pasaron por ahí, ¿no? O sea, donde... pues ¿qué onda? ¿Creemos en este? ¿Qué onda? Pues no lo necesitamos, y tienen este duelo, esta batalla, esta guerra intelectual de creer o no creer en él. Y en un momento Dios se revela a ellos y dice, ok, los que sí creyeron, pues véanme, los que no. Hay que entender también qué es el cielo y el infierno. Eso a lo mejor en un programa, en otro episodio lo hablamos, pero claro que existe un infierno y claro que existe una condena y que hay que temerle y que hay que buscar no estar ahí, pero claro, también entiendo esta otra parte donde el amor de Dios y su misericordia, que ya se habló en un capítulo de la misericordia, bueno, ahí tocamos algunas cosas, creo que ahí estaba, y su misericordia, lo que sí no conocemos es su misericordia, de quiénes sí se salvaron y quiénes no. Pero vamos a, yo ahorita que, bueno, eso es un tema como que no me siento así como muy preparada, pero voy a decir lo que estoy pensando y ya saben, me corrigen por favor. Si digo una burrada. Si digo una burrada, entonces mi confesor me va a apedrear o algo. Si pensamos en el día del juicio o en la muerte, es un juicio desde el amor, pero había escuchado, creo que en los Heraldos del Evangelio, lo compartí en alguno de sus capítulos, como que es una elección, al final de cuentas, si lo eliges a él o no. Eso es el infierno, es una elección. Ajá, entonces que las mismas almas, al sentirse tan indignas, tan así, son las que se arrojan al infierno. Por eso, o sea, como Nuestra Señora de Fátima, que le muestra a los pastorcitos, que dicen, o sea, el infierno, y que dice que como hojas en otoño van cayendo los pobres pecadores. Bueno, pero fíjense bien, hay otro dicho que no sé quién lo dijo, pero pues lo dijeron, que dice, como vives, mueres. ¿Qué nos garantiza que estemos en el juicio, en nuestro juicio, y que toda la vida rechazamos a Dios en la Santísima Trinidad? Que toda la vida, o sea, a lo mejor le dijimos, tú Espíritu Santo, tú no juegas en mi vida. ¿Qué nos garantiza que ese día sí lo vamos a aceptar? Si como vivimos, morimos. ¿Qué no es más fácil que alguien que ya en este mundo, en esta vida, se abrió al amor y deseó estar ahí, a pesar de tus errores, deseas estar con él y lo vas a elegir porque ya te sabes hijo de Dios y hay un anhelo para estar ahí? Entonces, oye, si aquí lo rechazamos y no, tú no, ¿qué nos garantiza que ese día le vamos a decir? Bueno, sí. Sí, es que justamente ahí, digo, ya tendremos un episodio, porque creo que nos salimos un poco del tema si lo abordamos, de quizá lo que es el cielo y es el infierno. Les prometo un episodio de eso, pero el infierno es eso, yo no acepto a Dios. No es que Dios me mande a un lugar, no es, ya dijimos en el episodio pasado estas referencias bíblicas del Espíritu Santo, que si paloma, que
O sea, muchas interpretaciones son artísticas de alguien que en un arte dijo, pues ¿cómo represento el infierno? A ver qué dice la Biblia, pues el rechinar de dientes, el fuego eterno. El hedor, pues eso lo plasma físicamente con lo que... O sea, el tema de relacionar el infierno con el fuego es histórico. Sí, pero cuando estuvieron los judíos exiliados en Babilonia. Pero eso es un tema de que es el cielo y que es el infierno. Pero sí, o sea, para no dejarlos tampoco en duda, o en esta... así como en Ascua, sí es una elección. Dios no es malo, Dios es amor, y no el infierno no existe no porque Dios lo creó específicamente para un montón de gente a la que quiere. Sí, porque condenar. Si no el diablo chambeará para Dios. Exactamente. No, el infierno es un lugar, de hecho así en pocas palabras, y lo dice Fortea, que es un buenazo. Ajá, alguien que leo mucho, que me gusta mucho, es un estado sin Dios, y yo es mi elección, y como dices, como yo no lo acepto, como yo me siento pecador, yo no voy a aceptar estar con él, y es una elección propia, y si no lo aceptamos ahorita, que estamos en el tiempo donde lo podemos aceptar, cuando se revele a todos vamos a decir, es que yo no soy digno, yo no quiero estar ahí, nos vamos a sentir tan chicos, que nosotros mismos lo vamos a rechazar. Eso es el infierno, no es un lugar donde Dios dice, aquí te quedas porque no crees en mí. Es porque tú dices, yo no alcanzo. No es un lugar sin Dios, eso es el infierno. Entonces sí, es un tema complicado. Pero fuerte, volviendo al Espíritu Santo, para ya aterrizar, porque ya es tarde de esta nueva semana. De esta nueva semana también, para no irnos como en el primer capítulo. Pues creo que hablando, para tampoco dejar así a los carismáticos de la renovación acá prendidos y enganchados con nosotros, creo que debe de haber este equilibrio, y que el papel que juega el Espíritu Santo en la historia de la salvación, en nuestra salvación, y en sus tiempos es muy, ¿cómo se dice? Pues muy importante, es muy importante, y sin él no podemos... Todos estos temas pasados, el amor de Dios, la salvación, sí. no está completo. Entonces sí es importante. Y ahora, ¿cómo lo consigo? O sea, ya me dijeron, ya más o menos entendí el Espíritu Santo, sí quiero sanar, sí quiero salir de mi depresión, sí quiero ser un mejor cristiano, quiero que se me quite el miedo de hablar de Cristo, porque creo en Cristo. ¿Qué hago? ¿Cómo lo consigo? Digo que se parte del querigma. Una experiencia de querigma y formación, porque a pesar de que sepas mil y un cosas, lo vivencial, o sea, el encuentro personal con el Señor. Otra, de verdad, a los sacerdotes, acompañen a los carismáticos, acompáñenlos, ¿sí? No les nieguen la asesoría, o sea, sean pastores también para los carismáticos, y carismáticos hay que saber ser ovejas, pues. Y busca una comunidad. Y los sacerdotes, si no le haya, dirígelos con alguien. Fórmense, o sea. Fórmate para tu. Fórmate y ábrete al que hay alguien que sí. Y creo que también yo agregaría, bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más. Compa. Erika, ¿quieres agregar algo? No, pues es que yo creo que la realidad que tenemos todo para vivir bien, o sea, todos los seres humanos tenemos todo, literal, en bandeja de plata, y creo que seguimos aferrados a vivir esclavos de algo o de algo. Y ahí es donde dices tú, o sea, no manches, tienes todo, te dejaron todo, te donaron todo, ¿y por qué te aferras a, si tienes la posibilidad de elegir la libertad, te aferras a vivir en la esclavitud? A los carismáticos los necesitamos, la iglesia los necesita, la iglesia actual fría, la iglesia hermética en la que vivimos, necesita de los carismáticos y de esa euforia por salir a predicar, por hablar, por ayudar a la sanación y a la reconstrucción de una iglesia. Sí se necesitan los carismáticos, sí los necesitamos, para que no se queden aquí prendidos y enganchados conmigo y mis cosas raras. Sí los necesita la iglesia, porque el miedo está, o sea, estamos encerrados como estaban los apóstoles. Estamos encerrados y nos da miedo salir a predicar, porque tenemos miedo a que nos linchen, a que nos funen, a que hablen mal de nosotros, a que digan, es que ni siquiera eres testimonio. Pues no, papi, pero me le chingo todos los días por ser mejor, ¿no? Y en un tiempo del Espíritu Santo necesitamos a esos carismáticos que ya tuvieron la experiencia con el Espíritu Santo, que saben lo que es capaz de hacer la fe,
y todo lo que llega a ser el Espíritu Santo al sanar a una persona, al sanar a comunidades y al restituir a la humanidad como hijos de Dios. Y gente bonita que nos escucha, yo les diría, bien fácil, pidan Espíritu Santo, pídanlo al Espíritu Santo, invóquenlo, pídanlo, no es tan difícil como Jesús dice, al que llame se le abrirá, y Él está dispuesto Él ya nos dio su Espíritu, ya, como dijo Tavo, ya sopló ese Espíritu cuando nos creó, pero está en nosotros pedirlo todos los días en su oración, si oran al Padre, si oran al Hijo, al final quizá, o al principio donde ustedes lo quieran meter en su fórmula, siempre invoquen al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven, acompáñame en mi día, en mi trabajo. No es necesario saberse fórmulas ni oraciones ya formuladas. Simplemente ustedes pídanlo, y si quieren también investigar en oraciones, hay oraciones muy bonitas al Espíritu Santo, pues también serviría mucho. Si no saben cómo orar al Espíritu Santo, no se preocupen. Aquí Mayra nos va a ayudar ahorita a hacer una oración de invocación. Vamos a intentar hacer una dinámica para nosotros y para la gente que está ya viéndonos, para que también puedan más o menos tener una idea de cómo hacerlo, ¿va? ¿Les late? Entonces hay que cerrar un poquito nuestros ojos y nos vamos a dejar dirigir por esta oración que nos va a ayudar a hacer Mayra, ¿va? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Padre bueno, por la vida de mis amigos, por la vida de todas las personas que están escuchándote, que están recibiendo tu mensaje a través de este proyecto que le encomendaste a Rayito. Te doy gracias, Señor, porque nos has hecho tus hijos, porque tú, Jesús, ganaste en la cruz y en la resurrección el que nosotros podamos volver a la casa del Padre. Te pedimos esta noche que envíes sobre cada uno de nosotros a tu Santo Espíritu, aquel mismo que ganaste, aquel mismo que prometiste y aquel mismo que enviaste. Ven, Espíritu Santo, empieza a ablandar y a transformar nuestros corazones de piedra, esos corazones de carne, que se puedan experimentar amados por el Padre, que nos sepamos siempre hijos de Dios. Ven, Espíritu Santo, y toma nuestra mente, para que nuestras ideas, para que nuestros pensamientos estén dirigidos siempre a la casa del Padre. Toma nuestra boca, toma nuestros oídos y todos nuestros sentidos para anhelar alcanzar la santidad. Ayúdanos a que todo lo que somos te dé siempre la gloria. Te pedimos, Señor, Espíritu Santo, Espíritu del amor, que veas el corazón de cada uno de nosotros y los que están escuchando, y que empieces a ablandarlos, que empieces a enamorarlos de ti, que empieces a encenderlos con tu fuego, que arda fuego en los corazones y que podamos ver tu gloria, que en los cristianos se manifieste tu gloria y tu poder, que recordemos que tú instituiste la iglesia y que nos mandaste a evangelizar, ya que cada vez fuéramos cristianos más formados en la fe. Ven, Espíritu Santo, y tómanos para ti. Regálanos esta noche el anhelo de la santidad, que cuando estemos ahí, en ese día del juicio, podamos reconocerte y elegirte para la eternidad. Te damos gracias por tu amor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues bueno, quería seguir con el juego, pero pues igual lo dejamos así, ¿no? Siempre me gusta cerrar como con una dinámica divertida, pero creo que rompería con el momento de oración. Sí. Entonces, pues algo diferente este episodio, con eso nos quedamos. Esperemos que realmente pues esto
llegue a muchas personas, como dices, a través de las pantallas. Y pues nada más en este momento de oración, agradecerles a ustedes por acompañarnos, por compartir todo. Los quiero mucho. Yo también los quiero mucho. Muchas gracias, Mayra, por el apoyo. Y qué bendición, espero que nos puedas acompañar en más episodios. Sí. Y pues nada, muchas gracias por esto. Gracias a ustedes por quedarse con nosotros hasta el final del video. Y pues nada, mis mejores deseos. Ojalá que puedan abrir la puerta a este espíritu que es Dios que toca y es Dios el que quiere llegar a cada corazón. Entonces, pues con esto espero sea un empezar, un caminar para comenzar a abrirnos a este primer anuncio. Entonces nos vemos el próximo capítulo con el último tema del querigma, y ya de ahí pues hacerles el spoiler de que nos iremos más libres con los temas. Y pues gracias por acompañarnos. Dios los bendiga a todos. Nos vemos, buenas noches, o días, o tardes. O a la hora que estén viendo esto.